Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Todos bien? ¿Tranquilos? Qué bueno, gloria a Dios. Gusto de ver a todos. Morning. Thank you, Jesus. La semana pasada hablamos de la cultivación. Amén. Y esta mañana vamos a hablar otra vez de la cultivación. Pero hermano, el mismo mensaje dos veces. Bueno, yo no soy el que Dios me dio esta palabra. Ya lo que ustedes hacen con ella, pues ese no es mi problema. Es entre ustedes y Dios. Amén. Nos vamos directamente al libro de Génesis, capítulo 4. Ya si no lo pueden encontrar, we're gonna have some problems there. ¿Cómo están? Bueno, gloria a Dios todos. Los que están en las redes sociales, saludos, bendiciones en YouTube. Todos los que están en Facebook, Dios los bendiga. Esperemos que sus preguntas hayan sido contestadas en el bautismo de la infancia de los niños. Y si ustedes están en contra de eso, pues allá que Dios lidie con ustedes. Es lo que Dios nos reveló conforme a su espíritu y su palabra. Y nosotros obedecemos su palabra y su espíritu. Ya lo demás es entre ustedes y Dios. Amén. Que el único que juzga es su palabra y Dios. Amén. Dice la palabra en el verso 1 del capítulo 4 de Génesis, dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín. Y dijo, querido he varón por Jehová. Y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Verso 3 dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y enseñóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, no serás salzado. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Caín fue, en otras palabras, un cultivador, labrador de la tierra, un farmer, un ranchero. Sabemos que ese tipo de trabajo puede ser pesado. Sabemos que Esaú también fue en parte labrador. Amén. Pero sabemos que la palabra de Dios dice muy claro en Romanos capítulo 9, 22 que Dios ha creado vasos para justicia y vasos para injusticia, para que su palabra sea cumplida. Amén. Dios nos dio la oportunidad de venir hacia Él por medio de lo que nos dio su Hijo Jesús, la carne, el hombre. Amén. Tu espíritu recibe estas palabras porque el espíritu siempre está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, siempre está dispuesto para orar, siempre está dispuesto para ¿qué? Para ministrar la palabra de Dios, pero la carne es lo que resiste el espíritu. Siempre va a haber la lucha entre la carne y el espíritu. Por eso, ¿qué es y cómo estás cultivando la simiente? Que me lleva al texto, va a haber bastante escritura, en Primera de Juan,
First John. First John chapter 3. Oh, aleluya. Primera de Juan capítulo 3. ¿Lo tienen? Se lo han de saber ya casi de memoria. Dice la palabra de Dios en el verso 9, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Verso 10, en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Caín fue nacido de Dios, engendrado por Dios. Fue amado por su madre Eva y su padre Adán, instruido en el camino de la verdad, cómo trabajar, cómo fueron cultivados. Pero ya en ese entonces había caído el pecado. Y Dios ya había hecho desde el principio, antes de la fundación del mundo, porque Dios está fuera de tiempo. Dios no se mueve conforme a nuestro tiempo y todo lo que está pasando. Él está fuera de todo eso. Él había ya profetizado desde el principio que iba a mandar a su hijo. Y en esto entonces, cuando Abel trajo las ovejas, Dios se complació con la ofrenda que trajo. Es por eso que debemos de tomar todo pensamiento, toda inmundicia y echarla fuera. Tomar control. Por eso Jesús dijo, debemos de ser nacidos de nuevo. Porque si no hemos nacido del agua y del espíritu, la infancia, mi niño de 3 meses, dice, ese no ha cometido pecado. Pues por el pecado que está en mi hijo, es por el padre y por Eva lo que cometió, el pecado inicial. Se tiene que nacer aún él de nuevo. Porque si no está bajo la sangre y bajo el agua, no entra, no importa si tú hayas confesado a Cristo Jesús. Porque Dios tiene misericordia en quien Él tiene misericordia. Él escoge a quien Él va a tener misericordia. Hubo un instante de una mujer que estaba yendo hacia el hospital y varones estaban haciendo, hermano, puedes mandar un siervo, hermano, necesito que tú vayas y ores por esta mujer. Y no importa lo que tú puedas hacer y lo que tú quieras hacer, si Dios dice, hasta allí llegaste y no puede moverse, no, aunque tú trates de salvar a esa persona, aunque tú intercedas por esa persona, si Dios dice, se va a morir sin mí, porque te ha tocado tiempo, te ha tocado día, noche, segundo, y su misericordia es fresca cada mañana, su misericordia se ha extendido, pero si tú lo niegas en tu corazón, Dios ya dice, no eres mío. Por eso no fue aceptada la ofrenda de Caín, porque él lo trajo con regret, con coraje. Toma, ahí está. La verdura a lo mejor estaba casi podrida. No estaba como debe de cultivarla o cultivada como debe de ser. Es por eso que debemos entender esta semilla, esta simiente que está en nosotros. No nos permite cometer pecado.
Pero cuando uno cae en el pecado o cae en la tentación, de volada corren a culpar ¿a quién? Al diablo. El diablo me hizo hacerlo. El diablo no te hace hacer nada que tú ya no está en ti. Yo hice un ejemplo en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 en adelante, cuando estaba hablando Pedro, en el estudio bíblico lo predicamos, no se tienen que ir hacia ella, nomás quiero predicarles y tocar un punto. Quiero tener el entendimiento, dice la palabra, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo. Tenemos un adversario llamado el diablo, amén, que está como ¿qué? Dice la palabra, cual león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Lo que estaba ya a la puerta de Caín, lo que está ya a la puerta de cada creyente, es el pecado. ¿Estás tú cultivando el espíritu o estás tú cultivando la carne? ¿Estás tú cultivando inmundicia? ¿Estás tú cultivando la carne, los deseos de la carne? ¿O estás tú cultivando el poder de Dios? Porque si no saben ustedes, el león camina alrededor de toda la propiedad. Camina y camina y camina protegiendo su ganado. Es lo que hace el león. Las que van y cazan y traen la comida son las leonas. El enemigo está caminando en tu mente y en tu espíritu, manteniéndote en ese ciclo porque tú no lo has echado fuera. Y para derribar a un león, se toma otro león, llamado el león de Judá, el que camina contigo en fe para echar fuera ese león rugiente. Verso 10 del capítulo 1, capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubieres un poco de tiempo por padecido, él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Lo que hace el Señor te establece cuando tú crees en Él, porque Él es el buen pastor. Dice, yo soy Jehová es mi pastor y nada me faltará. En este entonces fue de que Caín no cultivó el don que Dios había depositado, su palabra, sus mandamientos. No había ley en ese entonces, desde Adán a Moisés no había ninguna ley. Pero Dios nos dio estos ejemplos para nosotros tomar nuestras vidas que Dios venía a darnos por medio de la fe para cultivar la semilla y la simiente del Señor Jesús. La palabra de Dios dice, el Dios de toda la gracia nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo. Fue en carne sí Jesucristo que vino a llamarnos, a reconciliarnos por Cristo Jesús, por todo el pecado que había y hay en este mundo. Pero Dios no es a fuerzas, Dios va a extender su mano divina para que tú vengas a Él, pero es de que tú lo aceptes.
Y si no lo aceptas, tú estás rechazando. Si los ángeles lo que lo rechazaron, ¿qué más grande terror va a ser para nosotros si lo rechazamos? Estamos bajo la gracia, estamos bajo el poder de Dios. Y si tomamos ventaja de la gracia, dice la palabra de Dios, ¿continuaremos en el pecado que la gracia de Dios abunde? De ninguna manera. Como aquellos que estamos muertos del pecado, continuaremos en él. ¿Cómo vamos a continuar? Si no cultivamos esa semilla de aguacate, esa semilla de tomate, de lechuga o cualquier cosa que tú siembres, y no dejas que el Señor cultive, no la riegas, no le quitas los espigos y las espinas, y no vas y la estás cuidando, y la descuidas, ¿qué vas a hacer? Si descuidamos a vuestros hijos, si descuidamos la oración, si descuidamos la palabra de Dios, ¿cómo nos vamos a decir cristianos? Yo veo en el Facebook gente que conozco que dicen, yo soy cristiano y cristiana. Le doy gloria a Dios. Se van y se ponen en conciertos cristianos y gloria a Dios y que Dios está en mi vida, que esto para allá, y quieren poner una finta de cristiano. Y luego se ven la siguiente semana, están, el 4 de julio, sacan la 2X, ahí están, thank you Jesus. Ahí están viviendo una vida de inmundicia, no están viviendo y no están cultivando la semilla, la simiente de Dios, no están creciendo en oración. No se puede ver la diferencia de una mujer cristiana, una mujer del mundo. Ahora se visten igual, hablan igual, se portan igual, no se someten a sus maridos, no se someten a la palabra, no cuidan de sus hijos, dejan que la tele y cualquier otras cosas cuiden de sus hijas y de sus hijos, visten a sus hijas y a sus hijas como una cualquiera. Sus hijas tienen 7, 8 años vistiéndolas como unas mujeres de 40, 30 años. No cuidándolas, no cultivando su mente y su espíritu. Y quieren venir con alguien que quiere vivir la palabra de Dios y hablar contra aquellos que dicen, ay no, es que esas son agentes religiosas y legalistas. No. El legalismo te lleva al legalismo es una palabra que te lleva a vivir una vida amarga. Dios no lo trajo, thank you, el amargo. Ves que yo conozco gente legalista. No puedes hacer eso. Y que no vayas para allá. Nos dijo un pastor, que Dios lo tenga en su gloria. Esperemos que Dios haya tenido misericordia de su vida. Y de tanto que se meten en la palabra y no la escudriñan como debe de ser, y no dejan que el Espíritu de Dios se meten tan profundo en la palabra que cualquier cosita que dice alguien, eso está mal. Sin ver lo que Dios está viendo, la falsa balanza, esa abominación delante de Dios. Ya van y saltan y dicen, ustedes son del diablo. Nos dio tanta risa que cuando él estaba niño, no dejaban a los niños de la iglesia jugar con canicas. ¿Cuántos de ustedes saben qué es eso? Las canicas. Yo era bueno para las canicas. No los dejaban, ¿sabes por qué? Porque la palabra de Dios decía, en inglés dice, marvel not. Y se lo tomaron de que las canicas son del diablo. Tan legalistas se tomaron porque la palabra decía marvel not. Ya ven, esas canicas son del diablo. ¿Qué tan ignorante puedes tú ser? Los niños no ven, ellos no saben qué es el diablo, que ellos están viendo, mira, esto está bonito y se empiezan a... Es instruir y enseñar a vuestros hijos. Enseñarles y lo mismo nosotros, y Dios nos está enseñando y cultivándonos conforme a su palabra. Hijo mío, no lo hagas.
Vi a un siervo estaba teniendo el fuego y el celo de Dios. Y se siente el Espíritu de Dios cuando él habla, cuando él predica. Pero llegó a un punto de su celo de Dios que abrió su boca en ciertas partes donde no tuvo que haber y se tuvo que humillar delante de Dios y de todas las redes sociales. Debemos de encontrar ese balance con Dios para que Dios pueda glorificarse en nosotros. Uno como siervo de Dios quiere ir a predicar y salvar el mundo y esto y el otro. Dios nomás te dijo, aquí donde estás bien. Tenemos que hacer, hermano, y mandar a hacer esto para que venga la gente. Dios dijo, si mi nombre es predicado en la tierra, yo atraeré a todo hombre hacia mí. Si nos quedamos con los que están aquí, mi trabajo y el trabajo del pastor es cultivarlos a la perfección. Dice la palabra en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda la gracia que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubieres un poco de tiempo padecido. Todos estamos padeciendo. Todos necesitamos a Dios. Todos necesitamos un toque de su Espíritu. Todos necesitamos de Él. Todos, yo lo necesito. Cada mañana. Mi caminar, cada paso que tomo, cada pensamiento que me pasa, yo lo necesito a Él. Y dijo muy claro, después que hubieres un poco de tiempo padecido, Él mismo te perfeccionará, te va a establecer, te va a fundar. Debemos de ser cuando el ciego, Dios le abrió los ojos al ciego, que le dijo, ¿qué ves? Veo a hombres como árboles. ¿Qué te estaba diciendo? Estoy viendo la cultivación, la gloria de mi Dios. O serás árbol, una ramita. Mucha gente quiere creerse, humillarse, quedarse en la humillación. Es que yo prefiero ser humilde delante de Dios. Yo no quiero reconocer, que ser reconocido. Pero en tu corazón, cuando te dan hermano, ¿qué palabra predicaste? Gloria a Dios. Hermano, qué buen trabajo hiciste en la iglesia. Mira qué bonito se vio. La honra para Dios. Tu boca está diciendo algo, pero tus acciones están diciendo algo más. La honra y la gloria, ese mismo Dios te perfecciona para que Él sea llevado la honra y la gloria. Los elementos de este mundo, el sol, el agua, la tierra, el aire, todo esto están cultivando ese árbol. ¿Para qué? Para que vean la gloria de Dios. Este Caín vino y dijo, acabo de venir de este sol, acabo de venir esto, ¿por qué no me dio a mí ovejas? ¿Sabes por qué? Porque la palabra se estaba cumpliendo que el mayor va a servir al menor. No más porque tienes 30, 40 años. Yo tengo 40 años en el evangelio, hermano. ¿Qué me vas a enseñar tú, chavalo? Yo no te voy a enseñar a ti nada, porque le vengo a traer la ofrenda a mi pastor. De que Él sea glorificado. Todos aquí no tendremos la vida, pero lo que tenemos es el que está en nosotros, el espíritu de anciano, que viene siendo el Espíritu de Dios, que nos lleva a toda verdad. Quieren ustedes contender y decir estos pastores, mira, a mí me vale un rascuache lo que estén haciendo los otros pastores. Ellos tienen que darle cuentas a Dios. Yo tengo que darle cuentas a Dios con lo que yo tengo que decir, lo que ustedes crean. Todo lo que les voy a decir está escrito en la palabra de Dios.
Y si no lo sé, prefiero quedarme callado a condenarme. Mira, hermano, ¿y qué pasó con esto? ¿Qué pasa con este tema y con aquel tema? ¿Ha visto temas que gente me pregunta, hermano, ¿y este tema qué pasa con esto? Y yo por dentro, Señor, ¿cómo le doy la respuesta? Padre, dámela a mí porque yo no entiendo. Y empieza, vamos a ver la palabra y la empezamos a abrir. ¿Y qué pasa? Dios me abre a mí el entendimiento y le da la respuesta que esa persona necesita. Lo dice muy claro. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. ¿Y qué hizo Caín? Caín amó a Abel. Caín lo vio que en envidia. Su padre, el serpiente, se metió en él. Empezó a caminar conforme a la carne y lo destruyó. Lo mató. Muchos disque cristianos tienen una lengua tan fea que ni piensan lo que están diciendo de su hermano y de su hermana. Y no tienen el descario de poder decirle, ¿sabes qué, hermano y hermana? ¿Puedo hablar contigo? Mira, hermano, Dios me puso esto en mi espíritu, quiero confrontarlo. ¿Sabes por qué la generación anterior de mi generación, en ciertas partes de su vida, no han conquistado esas áreas? Porque se les fue enseñado, cállese, no diga nada. Y mejor, pues, ¿para qué? Me van a regañar, no digo nada. Mejor se quedaban callados y mejor me aguanto. Y por dentro estaban sufriendo. Yo conozco muchos de la generación de mi mamá y de mi papá que están viviendo una vida, pero amargada, por falta de perdón, por falta de confesión. Di un ejemplo el viernes en el estudio bíblico de la película de Denzel Washington que se llama Flight, el vuelo. Se trata de este hombre que es un alcohólico y aterrizó un avión, todo estaba bien, era una emergencia, lo tuvo que bajar en emergencia, todo pasó bien, nadie se dañó, pero él estaba embriagado, estaba borracho. Y estaban tratando de justificarlo porque él era un alcohólico. Lo estaba delante de la corte y delante del juez y le estaban dando la oportunidad a sus amigos, ven, échate un toque de cocaína para que te aliviane. Él dijo, ok, y se lo dejaron solo con un refrigerador lleno de alcohol. Se lo tomó y estaba borracho. Y llegó y le dijo, hiciste esto. Y allí estaba él, delante del juez y delante de todos, con un dilema en su corazón. Dijo, ¿hiciste esto y esto y esto? Sí, yo lo hice. ¿Hiciste esto y esto y esto? Sí. Él estaba respondiendo conforme a lo que le estaban diciendo que él tenía que responder. Pero llegó un momento que dijo, que se quedó callado y dijo, ¿estabas tú embriagado cuando estabas tú volando ese avión? Y se tomó un suspiro grande y dijo, sí, y estoy ahorita borracho. Toda la gente empezaron a moverse y empezaron a hacer sus cosas, ¿verdad? Pero la libertad que se vio en la cara de ese hombre, dijo, hasta aquí. Llegó a la cárcel, bien, voy a pagar mi infracción. Y mucha gente tiene esa cara de amargura, esa cara de dolor. No, porque mi mamá hizo esto, mi papá hizo esto, mi abuelo hizo lo otro. Y se les ve el pecado, se les ve la falta de perdón, se les ve toda inmundicia en sus ojos, lo cargan el estrés, lo cargan en su cuerpo.
Y es lo que estaba cargando Caín. Envidia, la avaricia. Entró el pecado completamente después de que Dios le había advertido. Y mucha gente se les da, primero viene la advertencia y luego viene la destrucción. Mucha gente que el pastor y yo les hemos predicado, no les vamos a decir las cosas que ustedes quieren oír. Les vamos a decir lo que la palabra de Dios dice y lo que Dios nos está impulsando a decirles conforme a su espíritu, para corregir, para instruir. No para apapachar, no para consolar. Ay, sí, no está bien. En parte se necesita, pero en parte no te quedes igual. Dios le dio advertencia a Caín. Si tú me hubieras dado igual que Abel, ¿qué no hubiera sido aceptado? Pero ten cuidado que el pecado está allí cerca. Estaba tan lleno de la ira. Su ira estaba tan que cayó su mirada. Tan enojado estaba que ni oyó lo que le había dicho el Señor. Le entró por un oído y le salió por el otro, y cuando vio a su hermano gozoso y lleno del poder de Dios, de que Dios lo había aceptado su ofrenda, sopas, lo mató. Y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y dije, ¿quién yo soy para cuidar de mi hermano? ¿Tengo yo que cuidar de mi hermano? ¿Am I my brother's keeper? ¿Tengo yo que cuidar de mi hermano? ¿Qué has hecho? ¿Y qué dice la palabra aquí en el verso 11? Capítulo 3 de Primera de Juan dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dice el verso 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O eres de Dios, o eres del diablo. O eres de Caín, o eres de Abel. Veamos en el capítulo 9 de Romanos. Cuando lo tengan, digan amén. Romanos capítulo 9. Dios es grande, Dios es digno. Yo me dije, Señor, cuando estaba escudriñando, me levanté con esta palabra en mi espíritu, una palabra que yo había compartido con el hermano Andrés. Yo le había comentado de cómo cultivar y cómo se llama, vivir una vida más callada. Muchos de nosotros queremos vivir una vida tan aborazada y tan rápida, que tengo que hacer dinero, tengo que ir para allá, tengo que hacer el otro, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, y cuando menos se te espera, ¿dónde está Dios? Estás tan apurado vivir tu vida, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, que para allá, hoy ahorita está bueno el aceite, vamos a ir a trabajar el aceite, 180 horas allí trabajando día y noche. ¿Y tu familia? ¿Y tus hijos? ¿Qué estás cultivando en ti? Estás como Caín cultivando lo que es bueno para ti y no para Dios. Dije, Señor, entonces me puse yo a pensar, dije, Señor, y entonces dije, ¿por qué nos hiciste tú de esta manera, Señor? Y yo trataba viendo y leyendo la escritura de nuevo en el capítulo 4 de Génesis, dije, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le diste esta vida a Caín? ¿Por qué le diste esta vida a Abel? ¿Y por qué tú estabas tan satisfecho con Abel y no con Caín? Caín te trajo algo. Y estaba viendo la palabra, pues también es como si Dios lo justificaba. Y se me vino la palabra, se me vino el espíritu, la palabra que dice que Dios conoce el corazón.
El corazón es engañoso sobre toda la cosa. ¿Quién lo conoce? Yo, Jehová, lo conozco y lo escudriño. Es la intención. Y este mensaje también se me ha venido tanto en mi espíritu. ¿Con qué intención estamos sirviendo a Dios? ¿Con qué intención estamos adorando? ¿Con qué intención estamos orando? ¿Con qué intención estamos amando a vuestros prójimos? Cuando bendecimos a vuestro prójimo, ¿lo hacemos para conveniencia o para que Dios sea glorificado? Para obediencia hacia Dios. ¿Con qué intención estamos nosotros rogándole a Dios para que nuestra familia se salve? ¿Con qué intención estamos enseñándole a vuestros hijos? ¿Con qué intención estamos viviendo para Dios? ¿Con qué intención tú entras por esa puerta? ¿Con qué intención te subes? Tú haces vivir, no puedes hacer nada sin Dios. No puedes respirar, no puedes ver, no puedes caminar, no puedes hacer ni siquiera del baño si no es por el permiso y la gloria de Dios. ¿Cuál es la intención de por qué Dios tú no puedes salvar al católico? Tú lo puedes cambiar así de un día para el otro, lo puedes hacer, Señor. Porque tú no puedes, Señor, llegar a la profundidad y dejar de tener tanta división en Jerusalén. Unos son ortodoxos, otros son cristianos, otros estos. Pues, Señor, hay tanta confusión. Y tú no eres el Dios de la confusión, Señor. ¿Por qué? De una y una me empecé a preguntar, Señor, revélamelo, Señor. Y me llevó a este capítulo. Veamos en el versículo 17. Porque la escritura dice de Faraón que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia, y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que del que quiere tiene misericordia, y aquel que quiere endurece. Sigue leyendo la palabra y dice en el 19, me dirás pues, ¿por qué pues se enoja? ¿Por qué? ¿Quién resistirá a su voluntad? Más antes, oh hombre, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Que no Dios se arrepintió de haber hecho al hombre? ¿Sabes por qué Dios se arrepintió? Siendo el Dios perfecto, el Dios sin mancha, sin arruga, que Él viene y pone la punta de su dedo gordo en la tierra, se destruye. El que tiene un pie en las aguas y un pie en la tierra, el Dios todopoderoso. ¿Sabes por qué se arrepintió de hacer el hombre? Porque ese hombre ha escogido, porque fue hecho en la imagen de Dios. Los hizo con poder de tomar decisiones para ellos mismos. Si tú quieres, puedes ir a comer al McDonald's o a comer el Taco Palenque. Tú puedes ponerte un saco, puedes ponerte una camisa o una camiseta, o si no quieres no ponerte nada. Todo a mí es lícito, pero no todo me hace beneficencia. Y el enemigo, lo que se le fue encontrado a Lucifer, un ángel tan grande y maravilloso, tan bello, estaba Lucifer. Y lo que fue encontrado en él era Satanás, el diablo que Dios había criado. Pero no era para que nosotros lo conociéramos. Dios nos hizo en su gloria. ¿Pero qué pasó? Dijo, yo voy a ser como el Dios más alto, el Dios más grande. Dijo, tú quieres ser Dios, lo echó ahora fuera, lo que se llama ahora el primer cielo, lo que dicen por ahí. Esta tierra le pertenece ahora a Satanás. Dios se la dio, pero puso aquí al hombre y del hombre salió la mujer. ¿Para qué? Para la gloria y la honra de quién, de él, no del hombre.
Fuimos criados a servir y a rendirnos a un Dios todopoderoso. Pero en esa gratitud que nos dio, esa voluntad que nos dio, ¿quiénes somos nosotros para decirle por qué me criaste? Lo dice aquí. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le labró, ¿por qué me has hecho tal? ¿Por qué me has hecho de esta manera? ¿Sabías que Dios te hizo para su gloria? Porque ahora se está preguntando la pregunta, Dios me hizo una mujer, Dios me hizo un hombre, pero Dios no te crió para eso, te crió para su gloria, siendo una mujer de poder, siendo un hombre de poder, un hombre para representar la gloria de Dios. Pero ahí lo dijo muy claro, el que hace pecado, el que hace, porque Dios dijo, yo más grande es el que está en ti. Pero, Señor, estos deseos, crucifícalos esos deseos. Dios detesta a un siervo huevón y negligente. Una sierva que no ora, un siervo que no ora, Dios te va a desechar. Porque no sirves para nada. No cultivas fruto y no traes fruto a la perfección. Sigues viniendo a la iglesia y sigues igual. Sigues oyendo sermón tras sermón, yendo y orando y pidiendo. Y ahora tus oraciones no son llenas de poder, son puras quejas. Por eso dijo, si una mujer que es llena de pura ira y contienda, échala fuera. Prefiero que un hombre viva en el desierto solo que vivir con una mujer que es contenciosa. Hoy en día hoy en día la mujer se le ha dado tanto poder que han destruido tantos hogares. Los hombres ahora son tan débiles que en vez de confrontar sus errores y confrontar y ser hombres y enseñarse y reconocer el Dios que están en ellos, usan la autoridad que Dios nos dio para destruir a la mujer, para destruir al hombre, para vituperarla. Por eso dijo y fue el mandamiento de que hombres amen a sus mujeres. Y hoy en día se está cumpliendo lo que Jesús dijo. Que en los últimos tiempos todos van a ser amadores de sí mismos. Destruyendo la fundación del mundo que fue en el hogar. Que fue en estas criaturas, 1 en cada 6 personas es violada sexualmente. Dios nos dejó leyes instituidas para nosotros seguirlas, para que nos gobiernen nuestra mente y nuestro espíritu. Por eso dijo, debemos nacer de nuevo. Pero ¿quién está resistiendo esas leyes? Tu carne. Tu propio deseo, que tú tienes el control y el poder para conquistar cierta cosa en tu vida. Pero ¿qué prefieres hacer? Estar lleno de puras distracciones con este aparato. El teléfono, ¿qué es ahora? El teléfono, la tablet, la laptop, la televisión. Y ahora están haciendo televisiones tan grandototas que para qué ir al cine. Puras distracciones. Antes nomás tenías que 20 canales, ahora ya tienes arriba de 1000 canales. Para mantenerte allí, negligente, viendo nomás pura tele. Tienes carro, tienes todo, tienes dinero y no quieres ir a la iglesia porque está muy lejos.
Y en vez de leer la palabra, en vez de ayudarte y entenderte, para leer y entender la palabra, prefieres escucharla. En vez de tomarte ese tiempo para apartarte y estar con Dios en comunión. Como la mujer necesita esa intimidad contigo, Dios necesita y quiere esa intimidad contigo. De abrir su palabra y dejar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué me estás tratando de enseñar, Padre? Ahora nadie tiene intimidad con Dios. Agarran su pan, agarran su pez, vienen, yo estoy bien, y se van y viven como el diablo de lunes a sábado. Luego vienen, voy al Bible study para que no digan nada de mí. Voy a la hora de oración para que no digan nada de mí. Pero él dijo, nada está escondido que no se va a revelar. Y se revela aquí conforme a su palabra, conforme a su espíritu. Todo sirve para su honra y para su gloria. Dice en el verso 21, ¿o no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para, aquí dice, en la Reina Valera 1909, dice, para vergüenza. En la Reina Valera 1960, dice uno para honra y otro para deshonra. Pero ¿qué no se oye más feo cuando dice para vergüenza? ¿Sabes qué pasa en Obadías, capítulo 1, versículo 8, si no estoy equivocado? ¿Sabes qué significa la palabra vergüenza? Es cuando Dios dice, a los que me traen vergüenza los voy a cortar y los voy a echar al lago fuego. Cuando se ven mujeres, más bien, voy a dar este ejemplo. ¿Cómo se ve una mujer que es casada allí echando culebras y quién sabe qué tantas cosas diciendo? Tú, hijo de la para allá y para acá, y tú, hijo para allá. ¿Qué van a decir? Oye, ya tu esposa se estaba portando de esta manera. ¿Y qué es lo que le pasa a ese hombre? Le causa vergüenza. Cuando uno se porta como el mundo, cuando uno se porta como el vecino, que nomás quiere estar tomando y echando de todo para allá y para acá y peleando y haciendo lo otro para allá. Para Dios, eres una vergüenza. Dios quiere un pueblo firme y fuerte. Por eso le dijo muy claro a Josué, sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Dijo, sí, Señor, este libro de la ley, yo meditaré en él día y noche y nunca se apartará de mi boca. Él estuvo firme destruyendo naciones porque él sabía quién estaba con él. Y hoy mucha gente se le ha olvidado de dónde Dios te sacó. Lo empiezas a decir, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Pero cuando lo estás diciendo, estás manco. Estás lleno de duda. Estás lleno de inmundicia. Cuando Dios te dijo, sé firme, estar puestos. Moisés le dijo al pueblo de Israel, estar firmes y puestos, Dios va a proveer. Pero ahí viene Moisés y Dios dijo, Dios hizo hombres, líderes de carácter. Moisés dijo, Dios va a proveer.
ser firmes y sus pies ceñidos. ¿Y qué pasó? Un tornado de fuego. Y ahora sí les dijo, Moisés, ahora sí muévete, váyanse. Y era el ejemplo que dijo, y Dios va a mandar un profeta como yo, dijo Moisés. Jesús le escupieron, lo vituperaron y no dijo nada. Hoy en día hablan de ti, dicen algo de ti, y ahí andas con la caída como Caín. Soy bueno para nada. No, pues sí, la verdad. Y empiezas a creer todo tipo de inmundicia. Cuando tienes un Dios todopoderoso. Un Dios que te libró y que te alcanzó, que te dio misericordia. Extendió su gracia y su poder para que tú fueras salvo y fueras un vaso de honra. Aquellos que saben, ¿sí saben como los jarritos que compraste, brother? Los jarritos que usan allá en México para café hechos de, ¿qué es? De adobe o no sé qué son. Tan bonitos, ¿verdad? La escultura, está hecho de mano. Pero se sabe la calidad cuando uno lo hace bien y cuando lo hace, a él te va. ¿Prefieres tú pagar unos 15, 20 pesos más por la calidad que tiene este vaso porque se ve brilloso, bonito, a que se ve allí muy apenas, que nomás lo hicieron, ahí te va, toma, te lo vendo a 15 pesos. No, prefiero pagar 30, porque se ve más bonito. Es lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Yo me tomé mi tiempo en ti, te fortalecí, ahí estuvo el alfarero, perfeccionándote. No, deja quito este estrés, deja quito esto en el hombre, poniendo sus manos cuando te cultivó y empezó a tomar su tiempo en ti y te dio esa gloria. Dijo, esta mujer va a ser para mi gloria, este hombre va a ser para mi gloria, va a tener mi sangre, va a tener mi espíritu, voy a derramar sobre él grandes naciones, voy a poner gente y por medio de él van a salir ministerios, van a crecer testimonios, gente va a ser libre por medio de este hombre, lo que estoy haciendo en él. Y cuando acaba con él, lo pone en el agua y en el fuego, y ahora lo pone en display para que toda la gente vea y diga, mira qué bonito vaso. Y cuando ven a ese vaso y ven a ese barro, van a ver la gloria de Dios. No van a ver la gloria y el barro tuyo, ni la honra tuya. Nada de lo que yo digo, no puedo yo testificar de mí, pero testificar de la gloria de Dios. De donde Dios me sacó, de su misericordia, de su gracia que Él extendió día con día y que extendió y me dijo, Emanuel. Cuando Él me llamó, Él me fortaleció por medio de ti. Se va a cumplir la promesa de tu familia. Y tengo un enemigo como león rugiente peleando mi fe, peleando lo que Dios me ha dado en mi mente, pero más grande es el que está en mí. Yo tengo fe suficiente para caminar conforme a la gloria del que me hizo. Nada de lo que yo hago y digo es para mi gloria, es para la gloria de Dios. Si mi pueblo que es llamado por mi nombre se humillare, orare y buscare mi rostro, se apartare del mal, los oiré del cielo y sanaré su tierra. ¿Sabes qué dijo? Los oiré del cielo y sanaré su tierra. Porque Caín, el producto de su padre, él hizo, mató a su hermano. Pero ¿de dónde habló Abel? ¿De dónde supo Dios que Caín había cometido eso a Abel? ¿Sabes de dónde lo oyó? De la tierra. Por eso dijo, te oiré del cielo y sanaré tu tierra. Te voy ahora a hacer una nueva criatura. Cosas viejas pasaron, déjalas atrás, déjalas en la cruz del Calvario. Vámonos a la perfección, hijo, vámonos a la perfección, hija.
Aún siendo pecadores, Dios murió por nosotros. Pero no nos dejó siendo pecadores. Nos dio potestad para ser llamados los hijos de Dios. Y en esa potestad que Dios nos ha dado, nos dio poder ¿para qué? Para hollar serpientes y escorpiones y todo el poder del enemigo. Si nos dio Dios ese poder, ¿por qué estamos llamándonos algo que Dios no lo llamó? Cuando tú te dices decir pecador, cuando tú te dices decir pecadora, eres una vergüenza para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en vez de ser vaso para honra, te va a ser vaso para vergüenza. Dios nos llamó para ser hijos y ser llenos de su potestad y su poder. Lo dijo muy claro, sigamos leyendo. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. Verso 22. ¿Y qué? Dice, damos en Romanos 9, versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia, que el que ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber a nosotros, no solo los judíos, mas también de los gentiles. Que no cuando murió Cristo, cuando murió Él, ¿qué pasó? No nomás fue para los judíos, pero fue para los gentiles. Él murió una vez y por todas, por todo el mundo. Él murió ¿para qué? Para que nosotros, por cuanto Él soportó, ¿qué? Él dijo aquí, dice la palabra muy clara, 22, y que si Dios queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte y hacer notorios las riquezas de su gloria, mostrándolos con los vasos de misericordia. Aquellos que están caminando en la verdad y la vida y están caminando conforme al poder del Señor Jesús han sido vasos de misericordia, pero que aquella gente que camina en vergüenza han sido vasos de vergüenza, vasos que no son buenos, que van a ser mandados a la ira. Están preparados para la ira, pero por eso nos mandó a su Hijo, de que en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que si tú no crees en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, vas a ser preparado para la ira y preparado para el infierno. Porque lo que está trabajando en ti, ¿qué es lo que está trabajando en ti? ¿Te está llevando a la verdad o te está llevando al pecado? Porque si continúas en tu pecado, si haces pecado, eres de tu padre el diablo. Y te va a destruir y te lo está llevando porque él vino nomás para hacer una cosa, para matar, hurtar y destruir. Pero Dios vino a dar vida y vida en abundancia, que nos apartemos de todo mal. Para ser vasos de misericordia. ¿Quién aquí ha recibido misericordia? Yo le doy gracias que extendió misericordia de mí. Me pongo a pensar en los tiempos y la vida que yo viví. La gente que yo he herido, mi familia que yo he herido, gente que yo hice daño. Por eso no tengo nada contra aquella persona que habla mal de mí. Yo me acuerdo cómo era así, yo también, y me duele. De acordarme el hombre que yo era, el amigo que yo fui contigo, las cosas que yo hice, me detesto yo mismo. Pero le doy gloria a Dios que Él extendió su misericordia hacia mí. Y me sanó, nomás me sanó, me salvó, me restauró, me limpió, me lavó y me amó. Y me llamó hijo.
No nomás me llamó hijo, pero me dio potestad para ser llamado hijo de Dios. No nomás me dio potestad, pero me dio potestad para predicar. Me dio potestad para sanar. Me dio potestad para liberar. Que por medio de mí se vea la gloria de Dios. Yo le digo a veces, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Por qué yo me merezco tanto, Señor? Sabiendo de tanta gente que hay, puedes usar a esa persona mejor. Esa persona sabe hablar mejor que yo. Esa persona sabe hacer esto, pero Dios me dice, no te compares. A ti te llamé. Sé fuerte y sé valiente, Manuel. Lo único que tengo que hacer es someterme y rendirme a la gloria de Dios. No me queda de otra. Porque yo quiero ser vaso de honra. Y voy a pelear cada día con lo que me queda para destruir toda duda y toda inmundicia del enemigo. Amén. Hermano, cultiva lo que está en ti. La simiente, la semilla que Dios ha depositado en ti, cultívala. No te avergüences de lo que Dios, de donde Dios te sacó. No te avergüences de lo que vaya a decir la gente. Sé valiente, mi hermana y mi hermano. Demos un aplauso al Señor. Pongámonos de pie. Déjenme cerrar en oración esta mañana. Padre, te damos la honra, toda la gloria, Señor, esta mañana por haber dado la oportunidad, Señor, de entender tu palabra, Señor, y de que cada palabra, Señor, que se nos ha abierto, Señor, y ha sido inspirada por ti, Señor, cada palabra que ha frotado por medio de mi palabra, de mí, Señor, que tu palabra, Señor, llegue a los corazones, Señor, para que cambien. Háblale, Señor, porque tus ovejas oyen tu voz, que te oigan a ti, Señor, y que tú los conviertas, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy la honra y la gloria por tu misericordia que has extendido. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos los que están en YouTube, like, subscribe, and share. God bless you.